Vamos a orar para continuar eh, acompañando al Señor Jesús en estos momentos de dolor, en estos momentos de reflexión. Vamos a orar y vamos a leer un versículo para, para seguir adelante y pedirle al Señor Jesús que nos dé fortaleza, que nos dé entendimiento para valorar lo que se hace hoy en este día en su nombre. Y todo lo que está escrito es para enseñanza de nosotros, es para enseñanza de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer con él. Si me quieres acompañar a Mateo 26, 35, es una parte, y dice así: Pedro le dijo, Pedro le dijo a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro hizo una promesa que si era necesario, era morir con él. Y no lo iba a negar. Y todos los que escucharon esa promesa también dijeron lo mismo. Señor Jesús, te damos gracias esta tarde porque estas reflexiones nos hacen pensar, nos hacen valorar lo que tú hiciste con nosotros. Nos hace aprender que no debemos pensar, que no debemos pensar o que no debemos decir cosas que no vamos a cumplir. Pero Señor, nosotros esta tarde estamos aquí en este lugar porque aquí dice, aunque no sea necesario morir contigo, no te negaremos. Y todos los que estamos aquí vamos a decir lo mismo. Señor, no te vamos a negar. Señor, aquí estamos contigo. Señor, aquí estaremos hoy y siempre, porque tú nunca nos has dejado en el camino. Tú siempre nos das fortaleza para seguir. Siempre estás a nuestro lado, Señor, para cuidarnos, para bendecirnos y para darnos, Señor, lo que es de tu parte una gran bendición, el estar contigo. Estar contigo todos los días de nuestra vida, Padre, y de nuestra parte, Señor, también, Señor, declaramos nosotros que estaremos contigo. Gracias, Padre. Y con este tiempo, Señor, te vamos a alabar, te vamos a bendecir, porque tú eres el centro de esta reunión. Tú eres el centro de nuestra alabanza. Tú eres el centro, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tome ese lugar. En esta reflexión vamos a hablar de la negación de Pedro y vamos a conocer qué se pensaba en ese tiempo, cómo sentían esos hombres, qué sentía Pedro, cómo miraban a Jesús en ese momento. Em, los discípulos estaban atentos a lo que Pedro le prometía a Jesús en ese trance, ¿verdad?, que estaban viviendo o estaba viviendo.
y se llenó de promesas. En ese momento las promesas en la boca de Pedro salieron sin pensar. Él lo habló, lo dijo. Acompáñame para ver lo que le dijo Pedro al Señor Jesús, lo que le prometió al Señor Jesús. En Mateo 26, 31. Mateo 26. Dice así: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esa es la primera parte donde Pedro le promete tantas cosas al Señor. Y todos dijeron lo mismo, siguiendo a Pedro en la conversación que estaba haciendo con Jesús. ¿Cuántas veces en las iglesias de Dios, en las iglesias de Cristo, hay Pedros? Muchos Pedros. Y le prometen tantas cosas o le siguen prometiendo tantas cosas a Dios. Aquí le prometen no escandalizarse. Pero si nos damos cuenta, a veces las iglesias se escandalizan de lo que se habla de Jesús, de lo que se hace para Jesús, de lo que sacrifiquemos con Jesús o por Jesús. Un día se escandalizaron tanto en una plática cuando el pastor dijo: ¿y dejarás a tu padre y a tu madre por causa de mí? Y se escandalizaron tanto que no lo pudieron aceptar. Muchas veces el Señor Jesús nos habla que debemos de tenerlo en primer lugar. Y es otra parte del escándalo en la iglesia. ¿Por qué se escandalizan? Porque los Pedros tienen otras prioridades antes de venir acá. Otras prioridades que no los dejan soltar lo que les estorba para seguir a Jesús. Y se escandalizan. Pero aquí dice, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Muchos Pedros hieren al pastor. Muchos Pedros hablan del pastor. Muchos Pedros difaman al pastor. Pero no solo allá afuera, sino aquí adentro. Y las ovejas empiezan a dispersarse porque ya no ven al pastor como algo puesto por Dios. Y las ovejas se van dispersas. Se van.
Pareciera muy simple, pareciera muy sencillo el herir al pastor, pero no. Ustedes no saben, pero en las iglesias el pastor llora, en las iglesias el pastor sufre, en las iglesias el pastor lucha por mantener a las ovejas unidas, por mantener a las ovejas en el redil donde el Señor las trajo. Pero es tanto el escándalo, es tanto la herida, es tanta lo que hacen del pastor, que las ovejas se hacen sordas y se van. A veces escuchamos comentarios en las reuniones de pastores donde vamos y dicen: "Estamos tristes". ¿Por qué estás tristes, pastor? Porque porque se fueron de la iglesia. Se fueron de la iglesia varias familias, se fueron de la iglesia y nosotros les dijimos: "¿Por qué se van?". Y simplemente dicen: "Nos vamos, ya no podemos estar acá". Y se van, se dispersan las ovejas, se escandalizan del pastor, hieren al pastor y se van. ¿Mm? Había unas ovejas que se escandalizaron tanto por una llamada de atención que empezaron a buscar nuevos caminos, nuevos pastores, y hablaron mal de su pastor, al grado de que este pastor les dijo a estos que se fueron: "Vamos a orar por su pastor". Este pastor iba a orar por el pastor de estos que se fueron, pero en realidad este pastor no sabía por qué estos se habían ido. Salieron del lugar hiriendo al pastor, hiriendo a las ovejas. Y esos son los Pedros que prometen tantas cosas y al final de cuentas se van y no cumplen lo que prometieron. Luego dice: "Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré". Jesús le dijo: "De cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces". El Señor Jesús sabe lo que nuestro corazón piensa, siente, y sabe hasta qué grado nosotros vamos a cumplir, porque Él sabe que tenemos un corazón débil que no se pone a pensar la magnitud de sus palabras, ¿verdad? Entonces aquí el Señor lo dejó hablar y le dijo: "Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo". Pedro le dijo: "Aunque me sea necesario", y Pedro le dijo: "Aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré". Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí le prometió hasta su vida misma para estar con él. Aquí le prometieron los discípulos también su vida misma para estar con él. Pero ahora en este tiempo, vemos las Escrituras, nos ponemos a analizar y descubrimos que no hicieron lo que prometieron, ¿verdad? No lo hicieron. Por eso yo les decía al principio, ¿qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Cómo hablaban si tenían al mismo Dios enfrente de ellos?
Era una gran bendición estar con Él. Ahora nosotros, conociendo las Escrituras, ya sabemos qué debemos y lo que no debemos hacer. Dice en Mateo 26, 69. Pedro sentado fuera en el patio. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con él, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramento y dijo, no conozco al hombre, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Aún tu manera de hablar te delata. Si te das cuenta, todo lo que escuchamos del Señor en este tiempo, todo lo que estudiamos, todo lo que se siembra en el corazón, así se sembró en el corazón de Pedro todo lo que hablaba Jesús, todo lo que les enseñaba, tanto que ya imitaban a su maestro hasta en la forma de hablar, ¿verdad? En la forma de hablar y de comportarse, y por eso dijo, verdaderamente también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando nosotros vamos a algún lugar, tú ya llevas la palabra de Dios también en tu corazón. Y cuando empiezas a hablar, ya no hablas como los demás, ya hablas de diferente manera y los demás se dan cuenta. Y muchas veces dicen, ¿tú de qué religión eres? ¿Por qué? Es que hablas diferente, te comportas diferente. La misma manera en que descubrieron a Pedro, ¿verdad? Así también nos descubren a nosotros. Verás. Simplemente cuando vamos a una fiesta. Los invitamos a una fiesta, unos 15 años, a una boda, pero no hacen nada. Llegan, se sientan, comen y empiezan. ¿Les sirvo una copita? No, gracias, de veras. ¿Les sirvo no sé qué? No, gracias, de veras. ¿No van a bailar? No, gracias, de veras. ¿No quieren nada? No, ya nos vamos. Ya no checan en esos lugares. Y se empiezan a preguntar, pues, ¿qué son estos? Y hasta a veces dicen, es que su religión no se los permite. ¿Verdad? Bueno, hasta había un dicho que decían, ¿te sirvo coca? No, gracias, que tu religión no te lo permite. Hasta beber coca. Entonces, muchas veces la manera de comportarnos nos delata. De veras, ya no estamos al parejo del mundo, sino que ya reflejamos a Cristo. En una parte le prometieron a Jesús y en otra parte Pedro negó a Jesús. Ahora, en las iglesias de Cristo, ¿cuántos Pedros hay? Incluyendo mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas promesas en el aire están?
que no se han cumplido. Pedro no cumplió, pero también en este tiempo su iglesia no le cumple. Su iglesia no le cumple. Y prometen, y prometen, y prometen, y nada, ¿verdad? Y todo lo que prometen es delante de una gran nube de testigos. Serio, de una gran nube de testigos. ¿Por qué? Hubo un tiempo en que hubo mucha escasez de trabajo y venían al pastor y le decían, por favor, pastor, ore porque encuentremos un trabajo. No tenemos trabajo, y no sabemos qué hacer. Ore para que el Señor nos dé un trabajo, porque necesitamos un trabajo. Ándele pues. Y oraba por el trabajo de los que querían trabajo. Y Dios es fiel. Encontraban el trabajo y hasta ahorita no los hemos visto. No los hemos visto. ¿Por qué? Porque pedían un trabajo. El Señor se los dio. Y pasó aquí lo de los leprosos. Fueron 10 y a lo mejor uno vino y le dio gracias a Dios por ese trabajo. Pero los demás no volvieron y se fueron. Otra promesa era que una mujer siempre hablaba y hablaba de lo que el Señor le había dado. Y le dijo al pastor, el Señor me ha dado tantas, tantas cosas. Entre ellas me ha dado un carro tan, tan bonito. Pero yo le dije a Dios antes, si tú me das un carro, Señor, lo pongo a tu disposición. Y, y pues el pastor nomás se rió. Pero resulta que después le decía esta mujer y su mamá al pastor, podría venir por nosotros, pastor, porque pues vamos hasta allá arriba y no sé qué. Y en una plática, sí íbamos por ellas, las traíamos a la iglesia y las llevábamos de regreso, y eso era cada 8 días. Y un día le pregunta el pastor a esta mujer, ¿y por qué no llevas tu carro? No, pastor, ¿cómo crees? Si el lugar de allá está muy, muy terrible, lleno de lodo, lleno de tierra. No, ¿cómo cree? Pero si tú orabas para la obra de Dios. Dice, sí, pastor, pero pues me cuesta trabajo. Pues siempre le costó tanto trabajo que nunca lo trajo. Y su carro ya es un modelo atrasado, pero está hasta cuando, bueno, ahorita que me acuerdo, estaba muy, muy bien conservado y lo tenía tapadito con una lona, lo cuidaba como un tesoro. Pero ese no había sido el trato. Había prometido que lo que Dios le iba a dar era para su gloria, honra y traerlo al servicio de la iglesia. Y esa promesa se quedó en el aire. ¿Cuántas promesas están en el aire? ¿Cuántas? Como Pedro le hizo muchas, muchas promesas y no las cumplió. Y además se llevó a todos los discípulos también, cuando dijo, y nosotros también declaramos lo mismo. Ahora, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Pedro siguió a Jesús en el arresto, pero de lejos. Aquí dice que estaba sentado afuera en el patio, no estaba dentro donde todos estaban golpeando al Señor. Y se le acercó esa mujer y le dijo, ¿tú también estabas allí con él? Y dijo, no, no, me estás confundiendo, yo no era, yo no. Y así lo fue negando, lo fue hasta insultando. Aquí dice que pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre.
no conozco, juraba que no lo conocía. Hasta lo lo condenaba y decía: "Yo no lo conozco". Todo mundo lo reconoció y él no lo negó. Mm. Una vez alguien de esta iglesia se fue y se fue a meter a otra iglesia. Y dice: "Oye, tú no eres de aquí, te me haces conocida, ¿de dónde eres? Ahora verás, déjame pensar. Ah, ya sé de dónde eres, tú eres del Monte Santo, tú eres del Monte Santo". Y se empezó a reír y dice: "Efectivamente soy del Monte Santo". "¿Y qué haces aquí?". Le digo: "Es que, pues, pues vine y no sé qué", ya dijo su respuesta y se regresó. Y dijo y dice: "¿Tú crees que me pasó esto?". Le digo: "Te voy a decir una cosa, todos los que vienen a este lugar ya llevan el sello del Monte Santo, ya nos conocen, las iglesias nos conocemos". Luego decimos: "Ah, esta persona es de tal iglesia, ah, esta persona es de esta iglesia". Y llegamos nosotros y nos dicen: "¿Ustedes son del Monte Santo?". "Sí, somos del Monte Santo". Ahora, ¿cómo cuando se va a una persona y llega a otra iglesia, cómo se sentirá? ¿Cómo se adaptará? No sé, no sé, pero cuando tú dices, yo me siembro aquí y me quedo, yo aquí sigo creciendo, yo aquí me sigo alimentando, yo aquí quiero estar, empiezas a crecer en este lugar, y se empieza a amar este lugar, y aquí nos quedamos sembrados. Y aquí estamos, y aquí seguimos. El domingo decíamos: "Qué gusto es vernos". Qué gusto, qué alegría estar juntos, ¿verdad? Entonces, este Pedro, por más que quiso negar a Jesús, seguir a Jesús, le negó y el gallo cantó. El gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: "Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces". Le negó 3 veces y saliendo de ahí lloró amargamente, amargamente. O sea, cuando le negamos al Señor, no le cumplimos esas promesas que le hemos hecho y sabemos que le hemos hecho, a veces nos ponemos a reflexionar y decimos: "Sí, la estoy regando. Yo he prometido tanto y no he cumplido". Y no he cumplido. Y se empieza a sentir mal, su conciencia empieza a redarguirle y decirle: "Cúmplele al Señor, cúmplele", ¿mm? Muchas veces somos como los Pedros de este tiempo, porque prometemos y no cumplimos en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? En Eclesiastés 4:7, ¿y me quieres acompañar? En Eclesiastés 4:7 dice así: 5:4-7, 5:4-7 dice: "Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos". Es muy, muy delicado prometerle a Dios y no cumplirle. Muy delicado, muy delicado. Eh, Ahora yo me pregunto, ¿le prometimos algo a Dios
y le decimos, te prometí esto, Señor, pero ¿sabes qué? Ahorita me hace falta, ahorita me hace falta. ¿Me lo regresas? Se le puede dar y luego quitar, ¿no, verdad? Lo que se da, se da. Lo que se da, se da. O cuando tú das tu diezmo, pones tu diezmo y le dices, ¿sabe qué, pastor? Mejor saque mi sobre y démelo. ¿Verdad que no? Lo que ya se dio al Señor, ahí se queda, ahí es para su obra, para su iglesia, para Él. Hace días estaba comentando que en Malaquías dice, haya alimento en mi casa. Y esa palabra casi no la entendemos. ¿Qué significa haya alimento en mi casa? Ustedes dirán, pero pues, ¿qué alimento puede haber aquí en la iglesia? ¿Qué alimento? Y nos quedamos a veces en la duda y es tan fácil, es tan fácil ver entender este versículo que dice así, en Malaquías, dice, Malaquías 2:3-10, dice así, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto que dice, Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando tú traes a la casa de Dios los diezmos y que haya alimento en su casa, dice que lo probemos y Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ah? Y yo les decía, pues yo le entiendo que cuando se solicita algo para la iglesia, se debe dar, desprender, no detener. Yo les decía, saquen un cajón de ropa que ya no se ponen, quién sabe cuánto tiempo. No lo pueden llenar porque tiene algo que estorba. Pero si ustedes empiezan a vaciar, se empieza a llenar de diferentes cosas mejores. Cuando empezamos, tenemos una alacena llena de cosas y la empezamos a vaciar, se vuelve a llenar, se vuelve a llenar. Pero si no hacemos eso, ahí están paradas y paradas. Y cuando se hace el llamado, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, esperamos su apoyo. Claro que sí, porque es para el Señor. Hay alimento en mi casa. El gran ejemplo es que cuando hacemos un evento hay alimento en su casa, porque el Señor movió el corazón de su iglesia y entendieron que tenía que haber alimento en su casa. Luego vemos que decimos, ¿alcanzará lo que hay? Sí va a alcanzar. Confiemos en que todo va a alcanzar y que Dios va a multiplicar. Maravillosamente se multiplica y alcanza. Alcanza. Porque Dios pone su mano sobre aquello, lo bendice y les dice a sus discípulos, repartan. En la multiplicación de los panes así lo hizo. Y dice,
Y Jesús bendijo los panes y los peces y se los dio a sus discípulos y ellos lo repartieron a la multitud. Y alcanzó y sobró. Así es igual en este tiempo. Es igual. O sea, no debemos de detener nada para Dios. Nada. ¿Por qué? Porque es de gran bendición que cuando nos desprendemos y damos para Él derrama su bendición sobre nosotros. Como Pedro podemos pensar que nunca fallaremos, pero la realidad es que todos nos enfrentamos en momentos, ¿verdad? Muy difíciles de desprendernos y decir después ya no, no puedo, ya no. Esos son momentos de debilidad. En Mateo 26:31 que ya leímos, dice, Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar. Pues sí, a veces la iglesia se escandaliza de lo que se hace luego en la iglesia de Dios. Se escandaliza. ¿Por qué? Porque ya no podemos, como decíamos apenas, es que se nos acercan muchos eventos, vienen seguidos. Viene Semana Santa, viene Día del Niño, viene Día de la Madre, muchos eventos. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, vámonos por partes, que para todo va a haber. Y confiamos mucho en Dios y sabemos que Dios es fiel y en todos vamos a salir. Entonces, dice, Pedro y los demás discípulos confiaban en su propia fuerza para permanecer fieles. Pero Jesús les muestra que la verdadera seguridad no está en la voluntad humana, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros nos entregamos totalmente a Dios, obtenemos ese poder de Dios y el Señor nos transforma. El Señor nos transforma porque entonces ya vivimos por Él y para Él. Por Él y para Él. Ya no pensamos otra cosa. Y cuando empezamos a trabajar en su obra, actuamos como cuando en ese tiempo que estaban construyendo el templo, les dijo, ya no traigan nada, ya tenemos suficiente. El que estaba haciendo el templo les dijo, ya no traigan, ya tenemos mucho, mucho. ¿Cuándo será eso en este tiempo? En las iglesias de Cristo. Que el pastor digan, ¿saben qué? Ya no traigan, por favor, ya no traigan. Pues eso por lo regular casi no se vive. Casi no se vive. ¿Por qué? Porque a los Pedros de este tiempo les cuesta mucho, mucho trabajo dar para Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos cuesta trabajo? Porque queremos actuar en nuestras fuerzas humanas y no en el poder de Dios. El poder de Dios es grande, que cuando nos envuelve, estamos locos por Él. Estamos locos. Y ahorita muchos dirán, esos están re locos, mírenlos. Ya se fueron a encerrar todo el día. Pero sí estamos locos por Dios. Estamos aquí por el Señor. A veces pensamos que nunca fallaremos, pero las pruebas pueden revelar nuestra debilidad. A veces pensamos que estamos bien, que no fallamos, pero lo que nos pasa, que fallamos. Vienen las pruebas y decimos, pues no, simplemente no. Un hombre hace muchos años, que serán 6 años, invitamos a la iglesia también en estas reuniones para estar con el Señor Jesús todo el día. Y
Y cuando ya pasó todo el siguiente domingo, le dijo: "¿Por qué no viniste el viernes y sábado? ¿Por qué no viniste? Te estuvimos esperando". Y su respuesta fue: "Es que en mis planes no era estar aquí". Y me fui con mi familia. Sus planes no era estar aquí. Ahora, yo me pregunto, ¿nuestros planes sí fueron estar aquí? Sí fueron, pero para muchos sus planes no fue el estar aquí, delante de Dios, estar con Él, acompañándolo en estos momentos, en estos momentos difíciles, porque son momentos difíciles. Te puedes imaginar el sufrimiento del Señor. Te puedes imaginar cómo volteaba y decía: "¿Y dónde están los que decían que me amaban? ¿Dónde están los que me decían que nunca me iban a dejar? ¿Dónde están los que me decían que hasta la muerte? ¿Dónde están? ¿Dónde está Pedro? Como le dije, me negó y no está aquí, porque me negó". Solamente uno, y eso porque lo obligaron, ¿verdad? Le dijeron: "¿Sabes qué? Ayuda, a Jesús a cargar la cruz". Y él dijo: "¿Y yo? ¿Por qué?". Lo obligaron. Él venía de trabajar. ¿Y yo por qué? Y cargó la cruz. ¿Por qué no fue uno de sus discípulos y dijo: "Yo la cargo, yo la cargo"? ¿Por qué? Porque no había nadie. Todos se habían ido a esconder, y porque no querían saber, tenían miedo, tenían miedo, porque vieron cómo era el sufrimiento de la cruz. ¿Cómo era el sufrimiento de la cruz? Necesitamos una fe fortalecida, dedicar un momento de cada día para hablar con Dios y que nos ayude a mantener las fuerzas para seguirle los pasos. Así que cuando venga la prueba, sabremos que Él está en nuestra voluntad y que sin su poder no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Si no le preguntamos: "Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor?". Porque hay muchos que no le preguntan a Él y dicen: "¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?". Pero nunca dicen: "Señor, ¿qué hago? No puedo estar contigo, no puedo". Y el Señor Jesús ya sabe, ya conoce los corazones de los Pedros de este tiempo. Y como vimos en Eclesiastés, es mejor no prometer, es mejor o prometer y cumplir. Yo les exhorto a que, como en una predicación dijo el pastor, yo les exhorto a estar en lo profundo de la palabra. Cada versículo, entenderlo, cada versículo, sentirlo, cada personaje, saber lo que estaba pensando, saber lo que estaba sintiendo, y tú lo vas a sentir también, tú lo vas a sentir. Y si nos metemos en ese momento difícil que estaba viviendo el Señor Jesús este día, se puede sentir. Se puede sentir un gran dolor, se puede sentir una gran soledad, un gran abandono de tristeza, un gran
una gran, no sé, pregunta, ¿por qué prometen y no cumplen? ¿Por qué las promesas siguen en el aire? ¿Por qué las promesas que hicieron no las llevan a cabo? Y yo sé que ustedes conocen parte de todo lo que hemos prometido a Dios. Y ahí vamos, ¿verdad? Cuando llegamos a este lugar, el pastor dijo, Señor, vamos a hacer aquí una iglesia, Señor. Y ahí vamos con esa promesa. Señor, vamos a hacer de este lugar el más hermoso. Y ahí vamos en esa promesa. Señor, que este lugar sea un faro para la ciudad. Y ahí vamos haciendo que esta iglesia sea un faro. Pero aún así nos falta cumplir muchas. ¿Por qué les digo muchas? Porque los que han prometido se han ido, porque los que han prometido no han cumplido estar con Él hasta la muerte. Dice déjenme ver, en Mateo 28:20 dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cumplamos o no cumplamos las promesas que le hicimos, Él nunca nos va a dejar. Pero Él dice, enséñenles, síganles enseñando que guarden todas las cosas que yo les mando, porque yo estoy con todos ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor hasta el final nos promete algo hermoso, que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar, pero también nos exhorta a que si le prometemos algo, que vamos a estar con Él hasta la muerte, es como dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, ¿y qué dice? Y sígame. El tomar la cruz significa dar la propia vida sin reservas a Jesús y seguir sus pasos aún hasta la muerte, por su causa, si es necesario. Si es necesario. Vamos a tomar su cruz, aunque si el seguir sus pasos sea dar la vida por Él. Eso está en Mateo 16:24. El Señor les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahorita en este momento nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos tomando su cruz y le estamos siguiendo. Niéguese a sí mismo y le damos gracias. Le damos gracias porque estamos con Él. Lo estamos acompañando en este camino de dolor, de sufrimiento, porque Él con tristeza ve a sus hijos que muchos no le siguen. Muchos no sienten su dolor. Muchos les da igual porque tenían otros planes, como dijo aquel hombre. Es que yo tengo o tenía otros planes. Mis planes no era estar aquí. Y no se lo dijo al pastor, se lo dijo al mismo Señor Jesús. Y en este momento, muchos le están diciendo, es que mis planes no era estar aquí, Señor. Mis planes son otros.
Las playas están llenas, ¿verdad? Muchos andan de vacaciones porque sus planes no era estar guardando un duelo para el Señor Jesús. Es lo último que pensaron, estar en duelo con el Señor Jesús. Muchos aún lo siguen crucificando, muchos están en esa muchedumbre que lo está insultando, o solamente nada más por ver, por espectáculo, no por estar con Él en la cruz. Ponte de pie. Así que cuando venga lo que venga, sabemos que esta no está en nuestra voluntad, sino en el poder de Dios. Si estamos en una situación muy difícil, una vez yo les dije, venga lo que venga, busquemos a Dios. Pase lo que pase, busquemos a Dios. Si estamos felices, busquemos a Dios. Si estamos tristes, busquemos a Dios. Porque nuestra voluntad no está en nosotros, sino en la voluntad del poder de Dios. Amén.